En otros episodios he hablado de que solo el 4% de los que dicen ser cristianos tienen una cosmovisión o forma de pensar bíblica. Y eso es algo que siempre me impresiona, porque aquí no estamos hablando de toda la sociedad, de todas las personas, no, de aquellos que dicen ser cristianos. Aun si tomamos en cuenta solo esos, solamente el 4% de los que dicen ser cristianos resultan tener efectivamente una forma de pensar de acuerdo con la Biblia. Y bueno, si no lo tienen de acuerdo con la Biblia, ¿con qué la tienen? Bueno, puede ser que moldeen su pensamiento con base a otras influencias, en redes sociales, en amigos, en cosas que ellos escuchan, de muchos lados, y pueden ser que tengan una mezcla de cosas, pero definitivamente no algo basado en la Biblia. Y por eso a la hora de ver qué pensamos sobre los hijos, si los hijos son buenos, si son malos, cómo hacerlo, es importante que veamos a ver qué dice la Biblia al respecto, la revelación de Dios para nosotros al respecto. Más cuando tenemos en cuenta muchas de las razones que nos da la cultura hoy en día o nuestra generación, que nuestra generación acepta hoy en día para no tener hijos. Así que, ¿cuál es esta visión que la Biblia nos presenta sobre los hijos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Vamos a estudiarla en profundidad, pero podemos resumirla de esta forma. Y es que, aunque los hijos no son un mandato general, sí son una bendición general. Y aquí hay mucho que desempacar, entonces vamos a ir como Jack el Destripador por partes. Pero empecemos con lo último. Lejos de lo que la cultura nos dice, que los hijos son una carga, ¿verdad? Y que son nada más una limitante, la Biblia nos enseña que son una bendición y un regalo de Dios. El Salmo 127, 3 y 4 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, que los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Vemos entonces que todos los hijos son una bendición, independientemente de si los padres los desearon o no, independientemente de las circunstancias de que estas no hubieran sido ideales. Si un hijo está ahí, entonces ese hijo es una bendición. Y déjame hacer esto personal. Y es que si tú existes, sea cual sea la circunstancia por la que naciste, si alguien te estaba esperando aquí o no, estás creado para ser una bendición y con un propósito. Nosotros vemos una y otra vez cómo Dios hace líneas rectas con ramas torcidas y cómo puede sacar lo mejor aún de las peores situaciones. Entonces, al final los hijos, independientemente de lo que hagan los padres, tienen su origen en Dios. Y eso también lleva una implicación importante para una pareja que está casada por el simple hecho de estar casada, y es que debería estar consciente de la posibilidad de tener hijos. No digo que una pareja esté mal si está pensando en tener hijos más adelante o incluso si no está pensando tenerlos del todo. Lo que digo es que debe haber una conciencia que, aunque este no sea el plan, por el mero hecho de estar casados y pues la intimidad que eso conlleva, está la posibilidad de tener hijos. Ahora, me llama mucho la atención y es algo que he mencionado anteriormente, y es que la Biblia nos habla de que los hijos son como flechas en manos de un buen guerrero. Y aquí podemos preguntarnos qué significa eso, ¿verdad? Un buen guerrero en la antigüedad y en realidad todavía ahora, con su arma, él le puede dar una buena dirección, le puede dar un buen propósito y le puede dar un buen alcance. Y de hecho el versículo también nos habla de la juventud. Entonces, como hemos visto, ser joven al tener hijos también asegura que tienen la fuerza para instruirlos, para prepararlos y para enviarlos. Y no solo eso, también asegura que vas a poder ver el impacto que ellos tienen al crecer y madurar. Y creo que eso es un componente importante que hoy en día normalmente no tomamos en cuenta. Además de esto, podemos ver que los hijos son parte del plan de Dios para la humanidad. Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. No solo esto, los hijos también no son meramente un ser humano más, sino que realmente son discípulos que formar. Deuteronomio 5, 6 y 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí podemos recordar que este es el más grande mandamiento. Jesús después nos recuerda eso en el Nuevo Testamento. Pero Deuteronomio sigue diciendo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblale de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantes. Ahora, no solamente le enseñamos a los hijos de Dios, sino que incluso ellos de niños también nos enseñan a nosotros de Dios. Marcos 10, 14, 15 nos narra cuando los niños querían acercarse a Jesús, pero los discípulos empezaron a impedirlos, empezaron a detenernos. Y Jesús entonces se indignó por eso. Marcos, de hecho, nos dice que cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces aquí podemos ver claramente cómo los niños representan un discipulado para los padres, pero también los padres pueden aprender de Dios, del reino de Dios, al tener a los hijos y al verlos y al convivir con ellos. Con esto podemos ver que claramente los hijos son una bendición general, incluso no solamente para los padres, son una bendición para toda la sociedad. El mundo entero se ve beneficiado cuando hay hijos criados de acuerdo con el diseño de Dios. Y eso también es confirmado por estadísticas, por estudios seculares al respecto. Estos estudios confirman una y otra vez que cuando hay hijos criados por su padre y madre biológica en ambientes de bajo conflicto, a estos niños les va mucho mejor en prácticamente todas las mediciones que a cualquier otro niño. Si no queremos que la cultura nos maree con ideas que al inicio suenan bonitas pero son equivocadas, necesitamos aprender a estudiar la Biblia como se debe. Por eso armé un mini curso gratuito que te dará herramientas prácticas para meterte en la palabra con profundidad. Ve a diegofallas.com/curso y empieza el mini curso hoy mismo. Recuerda que tu fe merece más que un remix de frases virales. Ahora bien, hay mucha gente que tiende a pensar que porque los hijos son una bendición general, también son un mandato general, es decir, que es un mandato para todas las personas. Pero vemos que esto no es así. Para empezar, la Biblia en ningún lado dice que es un mandato tener hijos. El mandato de Génesis 1:28 es para la humanidad como un todo. Es un llamado general para la raza humana. Y si tienes dudas de esto, nada más piensa en lo siguiente. Jesús nunca se casó con nadie, no tuvo hijos, pero también sabemos que Jesús cumplió toda la ley, todos los mandamientos y no pecó una sola vez. Si Jesús hizo todo eso sin tener hijos, solamente hay una opción. Y esa opción significa que el tener hijos no es algo que todas las personas, que todos los seres humanos deben cumplir. Además, podemos ver claramente cómo las parejas sin hijos y los solteros pueden cumplir este mandamiento al discipular a otras personas. Eso quiere decir que, en principio, las parejas que no tienen hijos no son menos santas que las que sí tienen. Es decir, solamente por el hecho de no tener hijos no significa que tú seas menos santo que otra persona. Y aquí es donde entran aquellas parejas incluso que son estériles o que por una condición particular no pueden tener hijos en cierto momento. Además, recordemos que Pablo enseña que los solteros, por ser solteros, pueden enfocarse más plenamente en las cosas del Señor, ya que no tienen las mismas responsabilidades familiares. Y si nosotros seguimos ese principio, se podría argumentar claramente que las parejas sin hijos también pueden enfocarse más plenamente en el servicio a Dios que aquellas que sí tienen hijos. Vemos que para muchos la voluntad de Dios incluye tener hijos, ya sea de forma natural o a través de la adopción. Para todos incluye tener hijos espirituales, por decirlo de algún modo. Pero para otras personas su voluntad no implica tener hijos. Pero como muchas veces pasa, no es meramente la acción, sino también la intención del corazón. Y aquí es donde me quiero centrar. Por eso todas las personas, ya sea que tengan o quieran tener o no quieran tener hijos, deben someter sus deseos a Dios sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tener hijos no es obligatorio. Así como aquellas personas que quieren tener hijos deben asegurarse de tener su corazón en el lugar correcto, también aquellos que no quieren tener hijos deben asegurarse de no hacerlo por razones egoístas, sino por el plan específico de Dios para sus vidas. Recordando que los hijos, aunque no son un mandato general, sí son una bendición general. Para este punto es claro, es absolutamente claro que para una vida virtuosa, una vida buena, una vida íntegra, es necesario este tipo de videos. Bueno, tal vez no es así, pero si no quieres perderte de otros videos como este, dale clic al botón de suscribirse y activa las notificaciones y ahora sí, puedes continuar con tu vida virtuosa, buena e íntegra.